Y en todo este tiempo, ¿qué ha pasado con este segmento de la educación? Los colegios privados, ¿no?, que tenían una estabilidad económica basada en la mensualidad de los niños. Algunos alquilaban local, otros tenían local propio. Ha habido una migración masiva de escolares del sector privado a la escuela nacional. ¿Qué ha pasado con este universo económico en torno a la educación? Vamos a analizarlo, vamos a ver qué pasaría si se activa la semipresencialidad o la presencialidad en algunos locales. Le doy la bienvenida al señor Pablo Lavado, es economista, profesor de la Universidad del Pacífico. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mauricio, muchas gracias por la invitación a tu programa. Como en todas las actividades hay una generación de empleo en torno a clases presenciales, desde una movilidad que traslada al alumno, desde los insumos que necesita el alumno para ir al colegio, los que vendían uniformes, zapatos, qué sé yo. Si nos ponemos a desglosar ese mundo, se ha paralizado, ¿no? Económicamente, ¿cuántas pérdidas se pueden haber ocasionado en educación y cómo podemos reactivarlo, ¿no? Quisiéramos abordar este tema con usted, señor Lavado, si nos permite primero escuchar a los anunciantes, que necesariamente tenemos que hacerlo a esta hora, y regresamos con sus comentarios. Gracias. Entramos a tratar de comprender qué pasó con el sector educación en cuanto a economía se refiere. Se dejaron de vender uniformes, mochilas y una serie de actividades económicas en torno a la vuelta de clases, ¿no? ¿Es posible saber cuánto se ha perdido en el sector privado de educación? Bueno, evidentemente la pandemia, la crisis que hemos vivido y con todo el cierre, no solamente de los colegios, sino de la economía en general, en los primeros 3 meses, esto ha impactado fuertemente los ingresos de las familias, sobre todo aquellas familias que estaban vinculadas al sector educativo. Una vez que ya se abrió, se empezó a reactivar la economía y sabiendo que estos servicios aún no se han reactivado, ¿no? Y muchos han migrado a otras actividades, haciendo uso también de los activos que tenían, como por ejemplo el transporte que se hacía para movilidad, lo están utilizando para otros medios. Pero aquí también lo que es importante, Mauricio, y que hay que destacar, y que es lo que afecta sobre todo a la economía en el Perú, no solamente hoy en día, sino ya además pensando en el largo plazo, es la pérdida de aprendizaje que los niños están experimentando como consecuencia de estos 2 años de estar en una línea de mitigar, ¿no?, con el uso del aprendizaje a distancia, pero que finalmente no ha servido como sustituto perfecto de las clases presenciales. Y lo que los estudios mencionan es que a nivel macroeconómico las pérdidas que se estarían experimentando es de casi dejar de crecer 0.8 puntos porcentuales por debajo de anuales, por debajo de la tasa de crecimiento de lo que podríamos estar creciendo por cada año de escuelas cerradas. Y lo que es más importante para la misma persona, para el mismo niño, para el mismo joven, una vez que se inserta al mercado laboral, va a insertarse al mercado laboral con menos aprendizaje, con menos capacidades, con menos habilidades, y esto podría significar hasta un 40% de reducción en sus salarios mensuales a lo largo de toda su vida, ¿no? Y esto es realmente preocupante. Habría que encontrar la forma de compensar el tiempo perdido, ¿no?, a nivel de conocimientos, y también entendemos y somos muy enfáticos en señalar que hay lesiones emocionales que remediar, que se han generado durante la pandemia. No todo es en base a aprendí a sumar, a multiplicar. También es cómo salgo de la depresión que tengo, ¿no? No me gusta ver a mis papás quebrados económicamente, desesperados, y estamos conviviendo todos bajo el mismo techo. Es inminente, ¿no?, que volviendo a la escuela hay una válvula de escape y una salida natural
a problemas emocionales y a lo que trae como consecuencia no estar nivelado, bien educado. ¿Cómo ve usted una posibilidad? Ayer se presentó el ministro de Economía aquí en RPP en un programa especial especialmente sobre el retorno a clases. ¿Cómo evalúa usted desde su experiencia que esta compensación quizás se haga en enero, febrero y marzo? Bueno, yo creo que esa compensación, más allá de pensarla en el corto plazo, tiene que ser una compensación en los años que le quedan al mismo estudiante para terminar la educación básica. Porque creo que es muy optimista pensar que en 3 meses vas a recuperar los aprendizajes que no tuviste en los últimos casi 2 años, ¿no? Efectivamente. Y efectivamente hay que empezar a utilizar todos los medios que tenemos en las manos. Una de esas opciones es tener clases semipresenciales desde ahora en los colegios habilitados y aptos, y que además se utilicen los meses de verano, porque también los estudios te mencionan que en los meses de verano, en tiempos normales, también se pierden aprendizajes. ¿Por qué no aprovechar esos meses de verano? ¿Por qué no aprovechar los sábados? ¿Por qué no aprovechar algún horario extendido del horario de clases normal? Yo creo que hay que echar mano de todo lo que tenemos. ¿Por qué no aprovechar también la tecnología? Fíjate que hay un estudio también que ha salido hace poco, menciona estas tablets que se han comprado se pueden seguir utilizando como tutores en complemento a las clases semipresenciales que se pueden empezar a dar. Y esto incrementa el rendimiento en matemáticas de los chicos que se evaluaron, ¿no? Un sistema de educación remedial en los años que le quedan al estudiante en educación básica va a ser muy importante. Uh-huh. Yo creo que hay consenso, ¿no?, con respecto al retorno a clases, hacerlo de manera segura, ¿no? Los padres están deseosos también de recuperar su espacio para ser más productivos, y aprovechando que nos habla desde la Universidad del Pacífico, saber su impresión sobre este periodo, ¿no?, experimental, también con clases remotas. ¿En qué nivel han recibido a los chicos que terminaron, ¿no?, el quinto de media con clases a través de un ordenador, y ustedes los han recibido también a través de un ordenador? Es algo absolutamente atípico en el nivel universitario. Sí. Ante tu pregunta, lo que es importante aquí destacar, Mauricio, es que en el Perú hay mucha heterogeneidad, hay mucha variedad, hay muchas situaciones que hay que considerar. Fíjate que las personas que ingresan, que salen del quinto de secundaria y prosiguen sus estudios superiores, son 3 de cada 10. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de un universo súper pequeño. Efectivamente, lo que en la universidad estamos haciendo es promover los talleres, los cursos de nivelación, las capacitaciones en todos los medios tecnológicos, de tal manera que la relación entre alumno-profesor se pueda mantener. Por supuesto, nada va a reemplazar la relación cara a cara. Yo mismo quiero empezar a ver a mis estudiantes y empezar a intercambiar esas expresiones y esos sentimientos que teníamos dentro del aula de clases. Por ahora no se va a poder. Esperemos que pronto ya tengamos alguna especie de clases también semipresenciales, con horarios flexibles, pero más allá de eso... No tienen una fecha, ¿no? No tienen una fecha determinada. La educación superior no tiene una fecha determinada, pero más importante que eso, y lo tengo que reconocer, Mauricio, y siendo también una persona que ha estudiado algo la educación tanto básica como superior en el Perú, es que el aprendizaje de los niños es súper importante acá. Uh-huh. Porque lo que uno aprende en los primeros 6 años, en los primeros 12 años, en los primeros 15 años de tu vida te va a acompañar por mucho tiempo, a lo largo de toda tu vida. Y yo creo que hay que ponerle un foco muy importante a esto, y 2 aspectos hay que destacar. El primer aspecto es que sabemos que las UGELs tienen que trabajar de manera coordinada con los profesores y los padres
para esta apertura a la semipresencialidad. Y aquí es importante conocer cuáles son las experiencias de aquellas escuelas que ya han abierto, cómo lo han trabajado, cómo lo han hecho, para poder extrapolar esas experiencias a las otras UGELs que también están empezando a recibir las peticiones de aptitud de los servicios educativos. Y lo segundo es que es importante mencionar que no es que se vaya a regresar al 100% de la escuela, no es que se vaya a regresar a un horario de 8 a 3 al 100% de los salones. Y esto hay que aclararlo para que las personas no piensen que el colegio va a ser el foco principal del contagio o de la transmisión del virus. Se tienen que seguir las medidas de seguridad, se tiene que ser un horario flexible. Y lo que es más importante, tener el derecho a elegir si envías o no envías a tu hijo al colegio. Algunos padres decidirán no enviar, lo cual está muy bien, y otros padres decidirán también enviar a sus hijos al colegio. Muchísimas gracias, señor Lavado, por acompañarnos en Encendidos.